Ya les voy a compartir la pantalla y unas notas porque es que no me cargó la presentación en la tableta, entonces pues fue re bueno. Entonces aquí Exacto. Ah, no, no, no me ahora. Bueno, ya ahora sí podemos dar inicio. Estuvo bastante complicado compartir bien. Entonces, en esta sesión vamos a hablar de sistemas numéricos y proporcionalidad. A continuación está la agenda. La agenda se va a tratar como primero
los conjuntos en general y ahí vamos a ver los enteros, racionales, decimales. También vamos a poder como ver el máximo común divisor y máximo común, común múltiplo y el mínimo común múltiplo, perdón. Esto lo vimos en la anterior clase, pero en la anterior clase era más que todo como el primer acercamiento. Aquí se va a ver un poco más claro. Razón, proporción y regla de tres. Y por último, operación de conjuntos. Entre estos están los conjuntos numéricos, en el cual podemos ver que los naturales son los positivos. Dentro de los naturales se encuentran los enteros, que estos ya serían todos aquellos entre un número negativo y un número positivo, incluyendo al cero. Por último, irían los racionales. Los racionales son aquellos que se pueden formar o sea, tienen decimales finitos o son periódicos y por tanto podrían expresarse en fracciones. Mientras tanto, entre los reales, fuera de esos conjuntos, se encuentran los irracionales. A ver si puedo esto. Es como los irracionales. Aquí entran los números, los cuales no se le puede poner no se pueden convertir a fracción. Entre esos están los trascendentales y las raíces inexactas. Los trascendentales me refiero como a el número de Euler o pi y las raíces inexactas son como, digamos, un raíz de 2 que tiene infinitos números decimales. Dentro de o sea, dentro de todo eso están los imaginarios que entrarían en conjunto con los complejos. En los imaginarios son bastante interesantes, no vamos a profundizar tanto porque pues al final como que no van a ser tan necesarios en el pro a lo que vamos dirigidos, ¿no? Que es como la prueba. Entonces, pero igual les voy a explicar para que lo tengan presente, son los que corresponden a raíces pares de negativos. Por ejemplo, el raíz -1 estos no tienen soluciones en los números reales, ya que pues ningún número elevado al cuadrado te puede dar ese número, ¿cierto? Entonces, al final queda como una raíz. Bueno, voy a intentar aquí. Ujú. Esto es a lo que me hago referencia, como que ninguno se puede igualar ese número. Y por tanto existe como una manera de visualizarlos que esta es una recta numérica, bien hecha. Y digamos que los imaginarios respecto a cómo se podrían visualizar en un espacio numérico, se verían como que si aquí está un numerito, este sería la perpendicular a la raíz, a la recta de reales. Entonces esta distancia sería básicamente lo que haría, no sé, un 3i, que bueno, esto se le refleja como i. Y eso es como un dato curioso. Pero bueno, trabajar con ellos es bastante densito, entonces solamente es como para que lo tengan presente. Ahora, aquí vamos a ver unos ejemplos. Oh, Dios mío, por fin. Voy a cambiar de dispositivo porque ya me cargó la presentación, entonces es mucho más cómodo y mejor. Y ahí pues ya puedo como escribir al instante. Wow, qué diferencia. Em, Listo. Entonces aquí están unos ejemplos que se pueden resolver. Lo que les decía, como que son números racionales, son aquellos que pueden tener una versión en su parte fraccionaria.
Si no, pasarían a ser irracionales y pues no se podrían llevar a cabo este tipo de como métodos para convertirlos. Entonces, digamos que yo tengo un 3,75 y lo quiero pasar ay, ¿qué? Sí, y lo quiero pasar a fracción. Yo me pongo aquí a ver que tiene dos números decimales y por tanto, eso mismo lo voy a multiplicar. Es como si yo dijera por 100 me daría este para quitarle sus decimales y sin interrumpir como su número, solamente le voy a agregar el divisor por ese 100 mismo. Entonces se resolvería cualquiera como el igual números de decimales, iguales ceros que poner, lo multiplicas, dejas sin decimales y eso lo vas a dividir por el 100 por el pues número de ceros que haya. Cuando es un número de fracción periódica, ya pasa a ser un poco más extensa la conversión, pero igual es easy. Es básicamente, si yo tengo x es igual a 2,16 periódico, el número de periódicos que hayan, o sea, aquí hay dos cifras periódicas, ¿no? Por tanto, yo voy a hacer que 100 por x va a ser igual a, corremos esas dos y igual el número periódico se mantiene. Pero entonces yo sé qué es esto, ¿no? Entonces ahora los voy a restar. Entonces 100 x menos 216,206 menos x igual a 2,16 periódico. Esto me daría un total de 100 menos uno sería 999. X igual a 214 y el periódico se va. Y una vez pasado esto, yo puedo decir que este número es igual a esta fracción. Entonces sería una manera. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿O todo clarito? Todo claro. Listo, gracias. Ahora aquí vamos a ver los criterios de divisibilidad. Digamos que en estos criterios, básicamente es tener en cuenta, yo les hice ahí como un resumen bastante claro, entonces se los voy como a explicar. Entonces, nada más, como un número divisible en 2 tiene que terminar o en cero, en 2, en 4 o en 8, básicamente en un número par. Para ello, pues ya con eso simplemente puedes decir que lo puedes dividir por 2. Digamos, este es un ejemplo de 372. Como termina en 8 sí se puede. Si termina en 7 ya no se podría. Divisible por 3 es que tienes que sumar las cifras del número y esas cifras te tienen que dar un múltiplo de 3. Entonces acá hay como un ejemplo que es 5 más 2 más 2 me da 9. Y 9 es un múltiplo de 3 porque aparece en la tabla de multiplicación. Después, digamos el 5. En el 5 si termina en cero o 5. Aquí yo puedo decir que este va a ser un número, o sea, 4.135 va a ser un número divisible entre 5 porque pues termina en 5. Está el 6 que aquí este cumple los criterios 2 y 3. Básicamente porque cuando se factoriza, pues daría como 2 por 3 y así mismo pues funcionaría. Entonces, como yo me doy cuenta que 522 es par, o sea, termina en número par, y además cuando yo sumo esos dígitos, o sea, cada uno me va a dar 9 y por tanto lo podría dividir por 6. Aquí en 8 es coger las tres últimas cifras del dígito, sumarlas. Y cuando se suman, me tienen que dar
Mientras no sumarlas, sino como un, no, sí, sí, sí. Es que lo copié mal. Yo lo voy a corregir antes de subirlo a la carpeta. Pero sí, se suman esas cifras y eso me tiene que dar un número múltiplo de 8. Y en 9 está básicamente que tiene que ser un múltiplo de 9. O sea, esto es como un poco más easy, más intuitivo. También sumarlos y que te dé. Y lo último es el 10 que tiene que terminar en cero, sí o sí, y para que sea un múltiplo de 10. Son como los tips, era más que todo como para dejarlo más clarito, pero pues ahí está muy claro, como en las diapositivas. Y me tengo que corregir esa partecita. A ver, siguiente. Aquí hay un ejemplo y es, digamos que yo tengo 378. ¿Por cuál sería divisible? Digamos que si se dieron cuenta, hay un factor en común de todas las estrategias para verlos, y es que muchas de ellas es como o termino en un número o sumo esos dígitos y me da algo. Entonces yo puedo experimentar por ahí. Como primer paso, bueno, me fijo que es un 8. Podría decir que se puede dividir entre dos, pero cuando lo verifico me va a decir que no, o sea, no va a dar un número exacto. Entonces lo que voy a hacer es ahora ver cómo sumar los dígitos y pues qué me puede como generar. Entonces yo me doy cuenta, digamos que tres más 7 más 8 serían 18. Y 18 es un número que entra en la tabla del 3. Por tanto, este número es divisible por 3. Entonces, esta sería la respuesta. Respuesta. Divisible entre 3. Listo. Y dime, pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿El número no sería también divisible entre 2 y entre 6 y 9? ¿Qué pasa? Pues, o sea, sí, solamente que digamos que frente a la estrategia, digamos que la primera que te puede enviar sería 3, ¿sabes? Como que podría decir 3, 9 o 2, pero digamos en este caso, pues yo dije divisible en 3, entonces podría ser ahí. Pero sí, efectivamente se puede. Ok, muchas gracias. Dale. Ahora está este segundo ejercicio que es como 522 divisible por 6 y la respuesta es sí, pero entonces nos damos cuenta porque bueno, como el ejemplo anteriormente, que era, primero verifico que se pueda sumar cada una y esto me da 9 y además termina en 2. Entonces, al estar en ambos, yo puedo decir que este también es divisible por 6. Digamos que en este caso, pues también, como dijo Elias, pues podría también ser divisible por 2. En ese caso, tendría dos divisores. A ver, listo. Entonces aquí ahora sí vamos a ver los factores primos. Em, Primero, pues toca definir qué es un factor primo y los factores primos son aquellos que son números que se pueden multiplicar entre sí y formar otro número, en el sentido de que estos números, además de eso, o sea, además de esa facultad, ellos mismos solamente pueden ser divisibles por sí mismos, valga la redundancia, y el uno. Entre estos está el 2, el 5, el 7, el 17 y infinidad de números. Pero pues uno se aprende más o menos como los principales, que son el... Sí, pues sí. Entonces, aquí, pues un ejercicio sería este, que sería básicamente el máximo común divisor es aquel en donde se llega hasta
el primer número en donde los dos puedan tener, sean divisibles al tiempo. Y el cambio, el mínimo común múltiplo, ya es cuando los dos, o sea, es, ¿cómo se diría? Descomponer el número, descomponer ambos números hasta su máximo, hasta su mínimo opción, hasta quedar en uno. Entonces, digamos que este sería 36 y 84. Entonces, digamos que aquí yo podría decir, bueno, son divisibles entre 2. Este me daría 18, este me daría 42. Aquí también pueden ser divisibles entre 2, entonces este me daría 9 y este me daría 21. Estos ya, ahora yo puedo dividir ambos en, o sea, digamos, sí, si los veo así, podría decir como, bueno, ahora los puedo dividir entre 3. Entonces 3, 9 dividido en 3 serían 3 y 21 dividido en 3 serían 7. Y aquí es donde me refería como que aquí ya entra un factor primo. Porque entonces este ya no se puede dividir por ninguno más que sí mismo. Y este igualmente. Por tanto, yo tendría que hasta acá, hasta este punto, hay un máximo común divisor. Entonces, el máximo común divisor en este caso sería 2 por 2 por 3. Y esto me daría 2 por 2 4 4 por 12. Y además, yo puedo seguir aquí descomponiéndolos, que procedería como a utilizar su mismo número porque ya son factores primos, entonces ya no hay otro número que lo pueda dividir más que sí mismo y ese sería, entonces 3 aquí uno y aquí sería 7, o sea, bajo el 7 pongo aquí 7 y aquí ya me daría el último numerito. Y si hago la multiplicación entre todos estos, que sería el máximo común múltiplo, sería 2 a la 2 más, digo, por 3 a la 2 por 3 por 7. Y esto me daría 252. Y bien, y listo. Ahora podemos entrar a conocer lo de razón, proporción y regla de tres. Aquí hay tres conceptos fundamentales que muchas veces como que pueden ser tomados un poco a la ligera y pues uno depende del otro, ¿no? Entonces como que a veces siente que uno es diferente y no. Entonces digamos que el concepto de razón es comparar dos magnitudes mediante un cociente. En este puse un ejemplo que era como literalmente cantidad A y cantidad B, pero en una misma situación. Y digamos que ya entraríamos como a la proporción, que es igualar dos razones. Entonces, de esa razón, cuando yo igualo dos, puedo decir que hay dos pares de magnitudes que crecen a la misma escala. Y aquí se ve un claro ejemplo, como A sobre B es igual a C sobre D. Y haciendo el producto cruz, me refiero a esto cuando digo producto cruz, esto va a ser igual a esto. Y por último está la regla de tres, que es como el procedimiento para encontrar un valor desconocido cuando tengo tres conocidos. Entre estos hay la proporción inversa y la proporción directa, que ambos se resuelven de manera diferente. Entonces, siempre que haya un problema, como que tú tienes que visualizar, bueno, si yo tengo esto, ¿en cuánto cambia a lo otro? ¿O aumenta o decrece? Entonces, aquí están como los pasos, como que cada vez que vayas a hacer una regla de tres, primero identifica la proporción, que puede ser inversa o directa, y después sería despejar la incógnita con producto cruzado o despejando en general como la incógnita que haya.
que a veces pues puede ser no producto cruzado y ya vamos a ver a continuación. Entonces, lo que les decía, digamos que aquí se ve claramente como directa, si una magnitud crece, otra también crece. Entonces, si yo tengo más kilogramos de algo, voy a tener que pagar más por tal cosa. Y está la inversa, que en la inversa es como si una sube, la otra baja y viceversa. Entonces, si algo está abajo, la otra magnitud va a subir. Entonces, digamos que en un campo como, no sé, en un campo de construcción, pues si yo tengo más obreros y eso va a significar que trabajen más, ¿no? Y si trabajan más, pues van a verse los resultados en menos días. Entonces ya no es como que una sube y la otra sube, sino que realmente si yo tengo más obreros, pues menos días voy a implementar haciendo tal cosa. Y asimismo se verán reflejadas como tú vas a organizar pues la información que tengas de esa relación. Entonces digamos que yo aquí tengo un ejemplo y el ejemplo está, si yo tengo 5 cuadernos y cuestan 12.500, ¿cuántos cuestan 9 cuadernos? Entonces, básicamente sería como siempre hacer en los casos de directa, siempre será hacer como unas columnas. Entonces, cuadernos y aquí el precio. Entonces, a mí me está diciendo que tengo 5 cuadernos y que esos 5 cuadernos equivalen a 12.500. Ahora, pero me están diciendo que cuánto cuestan 9 cuadernos. Entonces, yo sé que 9 cuadernos están ahí, ¿no? Pero no sé cuánto vale este. Y pongo una X como sinónimo de incógnita. Entonces, lo que va a pasar es que yo voy a hacer producto cruz, que era los que les decía ahorita, que esto siempre va a ser igual a A, D igual a B, C. Entonces, hago el producto cruz y esto me va a dar que 9 por 12.500 sobre 5 va a ser igual a 2, sí, 22.500. Eso por esa parte. Uf, no, no puedo borrar. Ok, vale. Guau, y ahora sí que estuvo complicado. Em, Ahora nos vamos a centrar en la inversa. La inversa es un poco menos intuitiva porque normalmente cuando uno tiene esos problemas, pues tú vas como a la fija. O sea, como, o bueno, no sé, eso me pasa a mí y me pasó como muchas veces cuando estaba estudiando, que era que precisamente yo decía, bueno, esto es razón de esto y esto es razón de esto y ya, producto cruz. Pero pues igual toca ir pensando lo mejor y entonces digamos que aquí está otro ejemplo que es como, digamos, si yo tengo 5 máquinas, producen 240 piezas en 6 horas. ¿Cuántas horas gastaré si uso 8 máquinas? Aquí va el mismo razonamiento que en una constructora si se utilizan obreros. Pues obviamente si tú tienes más máquinas para producir algo, van a requerir menos horas de producción para dar esa misma cantidad de piezas que están como a la vista. Entonces aquí como no me especifica cuántas piezas me están pidiendo, porque entonces ahí se complicaría un poco más la cosita, solamente me centro en que para producir esas 2.400 piezas, ahora va a cambiar. Entonces, digamos que aquí sería, si yo tengo 5 máquinas por 6 horas, que sería A, B. Esto va a ser igual a si yo gastaré 8 máquinas por X horas, que todavía no sé cuáles sean. Y lo único que va a pasar es como 5 por 6 dividido 8
Y esto me va a dar, a ver, 5 por 6 dividido 8. Esto me va a dar que son 3075 horas que yo me gastaré. Y si nos damos cuenta, si disminuyen básicamente casi a la mitad, como un poquito más de la mitad. Mm, Entonces, ¿alguna pregunta como respecto a esta partecita? Listo. Y esto pasaremos a operaciones entre conjuntos. Las operaciones entre conjuntos son bastante importantes cuando tú estás viendo problemas de probabilidad, también de combinatoria, bueno, son como un poquito de temas más avanzados de probabilidad estadística, que va a haber como un módulo especial en ello, ¿no? Entonces, como que esto solamente es el primer acercamiento a que existen este tipo de, mm, de operaciones. Entonces, entre esas operaciones está la unión. Aquí un concepto rápido como para aprendérselo es que todo lo que está en A va a estar en B. Entonces, aquí yo tengo un ejemplito que es como si yo tengo este conjunto y este conjunto, y si yo le hago la unión, me va a dar todos los elementos posibles. Entonces sería uno 2 3 y 4. Y bueno, aquí lo podemos ver como más uno 2 3, que sería uno 2 3. 3 estaría acá, porque están compartiéndose, y aquí estaría 4. Y eso sería la unión. En la intersección sería lo contrario. Entonces, únicamente y exclusivamente los que están en A y están en B. En este caso sería solamente hay un número que se repite, ¿no? Que es el 3. Y así como lo puse ahorita, el 3 iría acá. Y esta sola sería la intersección. Y digamos eso de frase típica, pues es cuando lo que les digo que esto se utiliza mucho en probabilidad. Entonces, cuando siempre dicen como al menos uno o totalmente, totales combinados, se utiliza la unión. Y cuando se utiliza la intersección, aparece muy común donde dice simultáneamente o en común en un problema. Y por último están estas dos operaciones. Hay más operaciones, quiero aclarar antes de continuar, pero pues es que realmente como que son bastante especializadas como en probabilidad estadística. Entonces como que no son necesarias frente a componentes básicos que uno tiene que tener en estos niveles. Pero sí existen más, no son como las únicas. Eh, entonces, digamos que acá está el complemento. El complemento es todo lo que no está en A, pero sí en universo. En el universo me refiero como siempre va a haber un conjunto de datos un poco mayor, un poco grande, como que abarque todo. Entonces, si se dan cuenta, esto sería el universo. Todo, todo, todo lo que entraría. Pero este sería el conjunto, nuestro conjunto que A era uno 2 3. Entonces, uno 2 3. Y los que se salieron del universo, que el universo aquí se especifica que es de 1 a 5, es uno 2 3 4 5. Aquellos que están en el universo pero no están en A, sería ese complemento de A, que sería 4 y 5. Y por último, la diferencia siempre van a haber dos aspectos. Entonces, no es lo mismo que tú digas diferencia de este conjunto A con la diferencia de este conjunto B,
a decir la diferencia del conjunto B con respecto a la A, porque cambia en la manera en que se pueden como resolver. Entonces, aquí visualmente se denota como que si yo tengo a este conjunto como el inicial y le voy a restar a B, esta parte se la va a quitar, entonces yo solamente me voy a centrar en esta. Pero en cambio, si yo tuviera este primero B y después A, entonces yo me centro en B, este es B, ¿cierto? Que está coloradito, me centro en él y le quito todo lo de A. Y los resultados van a ser súper diferentes, entonces siempre hay que tener eso en cuenta. En este caso, en conceptos numéricos, pues digamos cuando yo estoy restando, bueno, A era 1, 2, 3 y B era 3, 4. Entonces, cuando yo estoy restando A menos B, yo estoy diciendo que todos los que están en A, que serían estos, les voy a quitar a los que están en B. Entonces, como aquí solamente se repite el 3, yo le voy a quitar este 3. Y por eso me da este numerito, que solamente quedaría 1 y 2. Pero en cambio, si yo estuviera del contrario, entonces diría B menos A. Aquí el único que no entraría, porque yo le estoy quitando los otros, sería el 4. Y listo. Y pues por el momento eso sería todo. Les voy a enviar unos ejercicios por el grupo de WhatsApp. Ah, y en esos ejercicios, pues como que los voy a marcar los más importantes. Es de un libro que yo tengo como de pruebas del examen de la U. Entonces, para que lo tengan en cuenta y para que vayan practicando ahí lo que se vio. Y estoy pensando, pues, decirle a Joaquín si mañana se podría hacer como, porque vamos a una sesión atrasados. Entonces, si mañana se podría hacer la sesión de reposición, así ya tocaría hasta la próxima semana y ver cuándo se pueda. Entonces, no sé si alguno tenga una pregunta o algo antes de finalizar. Dale, ya nos devolvemos al ejercicio. A ver, listo. Más o menos, ¿qué no te quedó claro? O sea, como, ¿qué parte? Mm, bueno, aquí es que me están diciendo 5 máquinas producen 2.400 piezas en 6 horas. Pero a mí no me están aclarando cuántas más, o sea, no me están preguntando cuántas piezas produciría si utilizo 8 máquinas. Si me están pidiendo es las horas. Entonces, de por sí, ya yo supongo que voy a seguir produciendo esas mismas 2.400 piezas, pero ahora va a cambiar el tipo de máquinas y por tanto va a cambiar la hora. Es más que todo como como, sí, como intuir el hecho de, bueno, si no me dan este dato es porque se mantiene constante. Si me dieran otro dato, utilizar una regla de 3 partida en 2, que sería como primero proporción directa, que sería, bueno, si yo cambio las máquinas y produzco estas piezas, pues tengo que producir más piezas. Y ahí sí utilizaría la inversa para ver las, cómo cambiaría esa hora respecto a la producción que ya estoy haciendo antes. Pero por eso les decía, como que cuando si metiera el componente de piezas se complicaría un poco más la cosa. Pero en este yo solamente tengo presente que si no me da el dato textualmente es que se mantiene constante dentro de toda la operación. Y ya, ¿te quedó más claro? O
Dime, Salomón. En ese caso, no podríamos usar regla de tres. ¿En cuál? En esta pregunta, la de proporción inversa. Eh, pues es que, o sea, es como que, bueno, no es tan viable hacerlo por regla de tres, porque digamos que tú ves muy explícitamente que, o sea, se relaciona una con la otra, pero multiplicándose. Porque cuando tú multiplicas, como que cualquier componente se vuelve inverso. Mientras tanto, en la directa se divide. Entonces, esa es como la diferencia. Si yo utilizara una regla de tres como esta, o sea, como la directa, me daría erróneo porque realmente me estaría diciendo que mientras yo tenga más máquinas, me va a demorar más tiempo. Entonces, no tiene sentido. Por eso es primero como ver ese razonamiento de, bueno, si tengo esto, ¿cómo cambiaría el otro componente respecto a aumentaría o disminuiría? Entonces sí, como que no funcionaría con regla de tres directamente. Digamos Gracias. que en este caso se despeja. Dime. Gracias. Ah, listo, con gusto. Y Elías dijo, si incluyeran el loto de las piezas sería compuesta, ¿cierto? Sí, ese sería efectivamente, sería mixta, que era el que les explicaba, como que si me dijera primero que las máquinas producen estas 2400 y no sé, ahora 8 máquinas me van a producir, no, pues sí, como que me va a decir cuántas produciría las 8 máquinas y cuántas horas gastaría en ello. Entonces ahí sí yo haría primero la regla de tres, que ahí sí sería, porque si yo tengo más máquinas, puedo producir más, ¿no? Entonces ahí sí utilizaría la directa primero y después pasaría a tener en cuenta las 8 máquinas con respecto al tiempo y se utilizaría la inversa. Entonces sería la compuesta, que también le dicen la mixta. Sí, quedó como claro ahora sí. Eso, me alegro. Entonces, pues si ya no hay más preguntitas, ya ahora sí puedo como ir cerrando. Me alegro que les haya quedado claro y ya saben, pues les voy a compartir ese documento. También otra cosa que me parece muy importante es que, bueno, es que como que yo tengo un libro que quiero como foto, fotocopiarlo, o sea, como escanearlo porque pues están todos los exámenes de la Nacho como por ahí desde el 2017, sí, más o menos. Pero están en físico porque antes los vendían así en el edificio de medicina, pero ya no los venden. Entonces toca como escanearlos y pues tengo esa tarea pendiente, pero entonces la voy a enviar apenas pueda como por el grupo para que estén presentes y lo tengan en cuenta. Sí, yo logré pasar con eso. Literalmente tiene como mis apuntes así anotados, todos chistositos. Bueno, ahora sí los dejo. Muchas gracias. Que les vaya bonito. Descansen. Gracias. Sí, sí, sí sirven. Listo. Hasta luego.